hijos del vecindario, hoy vengo con ganas y entusiasmo de prenderle las neuronas desde ya. Lueguito, porque les aseguro que el tema de hoy les va a volar la cabeza, mis amores. De antemano les digo que desde mis piensos, yo creo que esta es una materia que todas y todos deberíamos de ser obligados a tomar y pasar antes de siquiera pensar en tener hijos, la neta. Refrésquense los oídos, échenle aire a su compañero de junto, porque esto está comenzando y se llama De pie, entra el juez, se abre la sesión. Hoy tenemos en carpeta abierta el interés superior del menor, así como lo están escuchando, porque resulta que no es lo mismo patria potestad que guardia y custodia. Una buena vecina siempre pregunta, y aquí invitamos a las expertas y a los expertos para que nos saquen de la duda. Esto es Los que le saben, en Las Vecinas de la Lupe. ¿Se acuerdan ustedes, mis queridos vecinos, de aquel abogado papurri que nos platicó que tenía una esposa con un rubí en el cuello? ¡Ay! Pues aquí está, no el rubí, el abogado papurri. ¿Cómo estás, abogado? Buenos días. ¿Qué tal, vecinita? ¿Cómo te va? Buenos días. Sí. La verdad, estoy muy contento. El día de hoy amaneció fresco. Como que hoy traemos la actitud, igual que tú, desde tu saludo, se ve que traes la pila bien puesta. Oye, y ya tú vienes con el color mexicano, todo lo que da, verde, blanco y rojo. ¿Los chones cómo los traes? Rojos, pero no por irritación. ¡Órale! No me presuman más, demasiada información para esta mañana. Oye, abogado papurri, ¿es cierto que no es lo mismo patria potestad que guardia y custodia? No. De hecho, es una de las confusiones más comunes en los temas de asuntos familiares, donde la gente no advierte bien qué es el concepto de uno y cuál es el concepto del otro. Entonces, bueno, para entrar en materia... ¿Así de lleno? O sea, ni buenos días, ni un café te invito, ni nada. Un café sí me lo he hecho, vecina, un café. A ver, ahorita tráigale, por favor, un expreso americano, abogado. Americano está bien. Ah, sí, empiezas fuerte la mañana. ¿Ya Gracias. desayunaste o traes el estómago vacío? No, ahorita me voy a echar una manzanita y un licuadito y... Ay, muy fit, abogado papurri. ¿Vas al gimnasio o vienes? No, yo no soy de gimnasio. ¿No eres de gimnasio? Este cuerpo esbelto es así por naturaleza. Bestia. Así solo, Dios te hizo así. Así me hizo Diosito. Como los dioses griegos, abogado papurri. Es que por donde quiera que voltees, mira, le haces para la derecha y le haces para la izquierda, como Johnny Bravo. ¿Tú veías a Johnny Bravo? Sí. Guapura por aquí, guapura por allá. Así. Me identificaba con él. La Híjole. verdad, no. Sí lo veía, pero... Bueno, vámonos por partes. ¿La patria potestad es un derecho de los padres o una responsabilidad hacia los hijos? Es un derecho recíproco de los padres para ejercer la tutela sobre los hijos y de los hijos para ser protegidos sobre sus padres. Entendamos pues que la patria potestad es esa facultad intrínseca de los progenitores para decidir, educar, cultivar a sus hijos. Por ponerte un ejemplo bien sencillo. Imagínate que algún familiar, conocido, pariente tenga un hijo y la mamá dice, no, pues es que yo lo quiero llevar a ajedrez. Y el papá dice, no, es que yo lo quiero llevar a básquetbol. Ok, en el ejercicio de la patria potestad, ambos progenitores tienen la facultad de decidir, ¿no? Imagínate un aspecto de rutina diaria, ¿no? ¿Qué comemos? ¿A qué horas? ¿A qué escuela llevo al niño? ¿A la que me gusta mucho pero me queda muy lejos? ¿O a la que me queda cerca aunque esté más chafa la educación, ¿no? Bueno, yo en ejercicio de la patria potestad de mi hijo o hija, pues tendré que tomar esas decisiones, ¿no? De acuerdo a lo que yo quiera para él, la educación que le voy a proveer y demás, ¿no? Oye, abogado, pero en función el papá o la mamá que lo tenga, ¿tiene que decidir absolutamente todo? ¿O también si le das oportunidad a la criatura de decidir? La ley señala que los menores tienen una autonomía progresiva, es decir, que conforme van creciendo, pues van teniendo mayor capacidad de reflexión, análisis. Okay. Entonces, a un niño de 6 años no le vas a decir, ¿quieres ajedrez o quieres karate? Pues no, pues lo inscribes y el niño está contento haciendo lo que
haga, ¿no? Pero a un adolescente de 13 o 14 años, a lo mejor sí tendrías que tomar más en cuenta su opinión, porque si no es acorde a sus gustos o aficiones la actividad que le propongas, pues probablemente la abandone, no vayas, eche la pinta, lo que sea. Ya sé, o sea, ya va desarrollando criterio, por así decir. Una Así es. vecina, ¿tú crees? Le preguntaba al chiquillo de 10 años, ¿te llevo al médico? Oye, pues eso no se le pregunta al niño. No, pues en ejercicio de la patria potestad, tú como mamá o tú como papá, pues lo llevas, ¿no? Claro. Por ejemplo, en el tema de los menores que los registran como madre soltera, pues ahí la patria potestad es exclusivamente de la madre porque hay ausencia de progenitor. Ok. ¿De acuerdo? Pero en una situación tradicionalista, pues si está papá y mamá, la patria potestad la comparten ambos y será menester de ellos pues dialogar, conciliar, si yo quiero actividad A o actividad B, si yo quiero esta escuela, si yo quiero esta dieta, ¿no? Por ejemplo, en los juicios de divorcio, cuando ya está determinada la disolución, que el papá vive acá y la mamá vive allá, ambos padres pueden conservar el ejercicio de la patria potestad y entonces cuando el juez advierte que no se ponen de acuerdo, que no hay entendimiento ni nada, los manda a un taller que se llama Taller de Escuela para Padres. Qué bueno, Órale, me da pónganse mucho gusto que a hagan repasar eso. para que hagan un ejercicio responsable de la patria potestad. Es ¿no? correcto, porque luego a veces yo he visto cómo son los adolescentes los que andan juntando a los padres así de, oigan, ya pónganse de acuerdo. ¿Cómo puede ser posible que yo tenga más criterio que ustedes? No, totalmente. Oye, abogado Popurrí, ¿en qué momento los derechos de los padres dejan de ser prioridad y comienzan a prevalecer? Por ejemplo, como dice el juez, el interés superior del menor. Por ejemplo, un adolescente de 15 años tiene un excelente desempeño académico y obtiene una beca para estudiar. Sin embargo, sus padres quieren que abandone la escuela para trabajar en el negocio familiar. Ahí, ¿los padres pueden decidir eso porque tienen la patria potestad? En teoría, sí. O sea, de manera genérica la respuesta es sí, pues el padre es quien ejerce la patria potestad y puede solicitar a su hijo, pues en este caso, el abandono de la educación. Sin embargo, recordemos que la ley prioriza el interés superior del menor. Ok. Es decir, que si para efecto de ese menor su interés prioritario sea seguir estudiando, pues ya podríamos entrar en un conflicto que puede llevar incluso a juicio, ¿no? Pero ahí, ¿quién tiene que levantar la mano? ¿El adolescente? O sea, tiene que ir con la ley, con un abogado como tú y decirle, oye, pues me quieren sacar de la escuela. Generalmente en este aspecto es una situación complicada porque en el panorama que tú planteas, tanto papá como mamá quieren que abandone la escuela. Entonces, en el ejercicio de la patria potestad, ambos están decidiendo en el mismo sentido, pero eso es la mayoría de las veces hay opinión dividida, ¿no? Es decir, la mamá sí quiere que continúe y el papá no. Entonces, eso se podría someter a un juicio familiar sin problema. O podría intervenir, por ejemplo, la madrina, el abuelito, el padrino que digan, oye, no, espérate, ¿no? Eso no te Claro. corresponde. También ahí Mira, aplica. te platico un asunto súper interesante, vecina. Justamente hace poquito me consultaron porque mi cliente pactó una custodia compartida, que bueno, es lo que vamos a tocar ahorita, que es la custodia, que es con Ok. quien vive el menor, ¿no? Entonces, bueno, pactó una custodia compartida donde un año iban a estar con papá y un año iban a estar con mamá. El tema es de que la mamá se fue a un país extranjero a estudiar un doctorado. Ok. Entonces yo le decía a mi cliente, le decía, mira, si tú quieres restituir la custodia allá, pues está bien, o sea, es lo que dice el convenio y es lo que estás legalmente sobre la mesa, ¿no? Pero si tú no quieres llevar ese proceso a cabo, yo como abogado plantearía que en el ejercicio del interés superior del menor, ¿para qué se fue la mamá a estudiar un doctorado? Oh, la ¿Sí me explico? bestia. Pero se la pones bien complicada. Bueno, pues eso me dedico, ¿no? Es parte de mi litigio, ¿no? Litigio estratégico de alto Ay, nivel. te ¿no? odio en ese sentido, abogado. Ojalá que estés de mi lado y no estés en mi contra. Imagínate la hostia. Oh, y si ahí se te revierte la mamá también, ¿no? Claro. Tú cuentas conmigo, vecina, no te Ay, preocupes. qué amable eres. Qué bonito. A ver, ahí te va otra situación. Un padre afirma, es mi hijo y puedo educarlo como quiera, utilizando castigos físicos incluso. ¿La patria potestad justifica ese comportamiento? En una teoría de hace 20 años, 30 años, sí, ¿no? Pues eran los medios correctivos habituales. Incluso yo te puedo decir que, por ejemplo, en mi escuela primaria había profesores que jalaban patillas y daban reglazos tocaban y te los castigaban, borradores. borradorazo y todo, ¿no? Ahorita eso pues estaría completamente fuera de la realidad ilegal, al día de ¿cierto? hoy, ¿no? Sí. Entonces, aterrizando tu pregunta,
todos los ejercicios de un derecho tienen una limitación, que es que no incurras en una sanción penal, en un delito. Es decir, por ejemplo, la libre asociación. Tú te puedes juntar con quien tú quieras, pero si tú dices, nos vamos a juntar para hacer maldades, destrozos y demás, pues ahí ya está restringido ese derecho, ¿de acuerdo? Claro. Entonces, en este tema de la patria potestad, sí es viable que un progenitor o progenitora digan, pues este es mi estilo de crianza y cómo la ven, pero si incurre en la violencia, pues ya estaría vulnerando otra ley. Entonces ya se advertiría un exceso en el ejercicio de esta patria. O sea, sí está ejerciendo su patria potestad, pero le está dando en la torre al interior superior del menor. Ok. Así vamos a estar hoy, vecinas y vecinos. Oye, abogado, estamos platicando hoy de custodia y patria potestad, que no es lo mismo. Ya nos dijiste que la patria, pues básicamente le corresponde a los papás y uno lo tiene. ¿Cómo se ejerce la patria? ¿Cómo nosotros tenemos que considerar esos elementos importantes para ejercer la patria potestad? Ok, la patria potestad se ejercita, digamos, en el día a día. Okay. Es decir, desde que te levantas, ya estás ejerciendo la patria potestad sobre tu hijo o hija, porque estás diciendo si se baña en la mañana o si se baña en la noche, o si no se baña y tú lo dejas que no lo haga, qué le das de desayunar, ¿no? Entonces, este tema de la patria potestad se refleja en el día a día de todas las decisiones que uno como padre o madre toma sobre su hijo o hija, ¿no? A ver, abogado, espérame, párale poquito. Ahí, si todavía el hijo no nace, ¿yo puedo ejercer patria potestad? O sea, que yo estoy viendo que esta muchacha está embarazada y está echándole cigarro, bebida, etcétera. ¿Puedo ejercer patria potestad? Sí, acuérdate, vecina, que la última plática que tuvimos, les comenté a ti y al auditorio que para efectos del Código del Estado de Guanajuato, una persona en concepción ya se considera un humano. Entonces, aunque esté en la etapa de concepción, en la etapa de reproducción, ya existe una tutela sobre esa persona para, por ejemplo, en el caso que tú señalas de que está tomando, que no se cuida, que no se comporta la mujer embarazada, el presunto padre podría decir, solicito una medida de aseguramiento sobre mi hijo para que estemos monitoreando a la señora, para que vaya a la consulta, para que se tome el tratamiento, se abstenga de esto y de lo otro, ¿no? Sí se puede. Para que no le perjudique a la criatura, por ejemplo, ¿no? Entonces decías, es irrenunciable. Imagínate al mismo tiempo esta mujer embarazada que no le apoyan, que no le dan para la consulta, que no la llevan ni traen para ir a su cita ginecológica. Ella también podría decir, ¿sabes qué, amigo? Así como fuiste bueno para la procreación, ahora ven y llévame y tráeme y paga la consulta y dame una buena vida y es más, réntame una casa, ¿no? La bestia, así de fuerte, ¿eh? Obvio. Mira, qué bonito, qué bonitas amistades viene uno conociendo. Vale. Entonces, la patria potestad es irrenunciable, personal e intransferible. Nada de que se la voy a pasar a mi mamá, a mi vecina, no. Claro. Usted es el que... De hecho, te cuento una anécdota rapidísima. Una vez cuando este sistema que prevalece al día de hoy de oralidad familiar, la reforma es como del 2010, 2012, ¿no? Entonces, cuando yo estaba terminando mi carrera, literalmente se implementa la oralidad familiar y cambia el sistema, entonces nos tuvimos que capacitar y demás, ¿no? Bueno, la anécdota que te quiero contar es que un día llego yo a uno de mis primeros juicios, a una de mis primeras demandas, y la parte contraria me dice, no, mira, bien fácil, renuncia a la patria potestad y vámonos. Así de fácil. Y yo le dije así, compa, o sea, tú estás más peludo que yo y ¿cómo me sales con eso? O sea, otro abogado te decía eso. Sí, un abogado más grande que se veía que tenía experiencia y todo, ¿no? Ajá. Y me propone eso, renuncia a la patria potestad. No se puede. No se puede, o sea, aunque yo diga renuncio porque así lo combine con la mamá, no se puede. Ni aunque estés enfermo de tus facultades mentales, no puedes... Ahí vendría una limitación en el ejercicio de la patria potestad, pero de todos modos no la tienes, pues, ¿no? La llevas. ¿A qué te refieres con que es temporal? Hasta la mayoría de edad. Cuando uno, hijo o hija, adquiere la mayoría de edad, se vuelve ciudadano y se pierde el ejercicio de la patria potestad porque la ley advierte que ya se puede regular por sí mismo, ¿no? Ya toma sus propias decisiones, ya no está, ya su criterio ya es de él. Es correcto. 18 años aquí en México. Claro. 21 en Estados Unidos. Obviamente, por ejemplo, el panorama al que yo me enfrento en esa tesitura es que la mamá le dice, muy bien, ya eres mayor de edad, ¿quieres hacer lo que tú quieras? Salte de mi casa. ¿Quieres vivir en esta casa? Pues estas son las reglas, ¿no? Cumples, paga el gas, ok, se vale, ¿no? Sigue estudiando, dependiendo de la situación en particular, ¿no? Ok, me parece perfecto. Oye, abogado, ¿y a qué te refieres, por ejemplo, cuando dices que es susceptible de suspensión o pérdida? La
ley establece que una persona que ejerce la patria potestad puede hacerse acreedora a una sanción en 2 grados. La suspensión, que es provisional y después se te puede restituir, o la pérdida, que generalmente ya no existe una restitución como tal, ¿no? Por ejemplo, causas de pérdida de patria potestad: el abandono de deberes, el incumplimiento de obligación alimentaria por más de 90 días, los malos tratos, o imagínate cuestiones de abuso sexual o cosas así más graves, sí, pues es pérdida de patria potestad, ¿no? Ok. O sea, ese hijo ya te dijo, te odio, ya no te reconozco como mi padre. Y legalmente, pues sí, ya. Pues obviamente tendrías que pasar por el proceso judicial, porque la suspensión o pérdida solo se puede decretar por un juez. Ok. ¿Sí? Entonces, en el presente caso, el hijo, la hija, el esposo o esposa puede demandar la pérdida de la patria potestad por este tipo de situaciones: abandono, conductas violentas, malos tratos, ¿no? Por ejemplo, ahorita tenemos un asunto muy interesante con relación a la violencia vicaria, que implica que el padre o madre quieren sembrar una mala imagen ante el hijo. Tu mamá está loca, tu papá es violento, lo que te imagines, ¿no? Okay. Y eso también puede ser motivo de la pérdida de patria potestad, porque atentas contra la estabilidad de tu hijo, atentas contra su aspecto emocional, de que pues, el hijo quiere a su mamá, la ama, y ahí está el papá diciéndole cosa y media, ¿no? Entonces, que puede ser cierto, pero no te correspondería a ti decirlo, ¿no? En materia de debate, la ley y los jueces son muy claros de decir que el conflicto parental no debe de involucrar a los hijos en la medida de lo posible, porque pues obviamente pues son niños, son listos, no son tontos, no son ajenos. Se dan cuenta. Pero debes de evitar implicarlos, meterlos, e incluso existe una palabra que se llama sobreinformación. Es decir, que el niño sabe que por qué se están divorciando y que es que mi papá le puso los cuernos, ¿no? Eso no se debe de decir. En teoría, ¿no? Lo que deberíamos decirle es, ¿sabes qué, hijo? Nos vamos a divorciar, pues son cosas de adultos, yo voy a proteger tus derechos, vas a seguir viviendo aquí, no te preocupes, hasta ahí. Y tú como abogado, si te logras dar cuenta de que están sobreinformando, lo utilizas como evidencia. Claro, acordemos que un juicio se gana o se pierde con pruebas, no con manifestaciones. Está loco, bueno, pues pruébalo, ¿no? Es violento, pruébalo. Abusó de su hijo o hija, pruébalo, no nada más manifestarlo. Ahí, obviamente, pues a lo mejor vas a tener que involucrar al niño llevándolo o algo así. Ahorita en este tipo de procesos legales, la prueba reina es la pericial psicológica, ¿no? Sin ser yo experto en la materia, pero pues con la experiencia que tengo derivado de los juicios, te puedo decir que, por ejemplo, un niño que fue o que sufrió alguna cuestión de abuso presenta indicadores en su conducta. Ok. Por ponerte los más clásicos: se hace pipí, maltrata animales, raya las cosas, no duerme, utiliza una caligrafía muy marcada, ¿no? Entonces el perito no es de que le vaya a decir, oye niño, ¿a qué te abusaron? Pues no, ¿verdad? Ya. El perito le va a decir, a ver, dibuja, a ver, vamos a platicar, a ver. Por ejemplo, había una vez me tocó un asunto súper interesante que se llama La Casa del Juego, o El Juego de la Casa, donde a la niña le pusieron así, pues literal, un castillo tipo Disney, ¿no? Con un personaje de familia, un hombre, una mujer, ¿no? Y el psicólogo le decía, a ver, ¿y a qué juegan? Y la niña hizo una simulación de una relación sexual, ¿no? Entonces, eso implicaba que dentro de la psique de la niña ya conocía este tema. La adelantaron, ¿no? Así es. Entonces, insisto, no es como tal que el perito le pregunte directamente a la niña, sino que a través de estas herramientas del juego, de los dibujos, de la entrevista, pues el perito advierte si hubo o no hubo estos indicadores de las conductas. Porque eso es lo que se le llama revictimizar a la persona, ¿verdad? O sea, no quieres que vuelva a pasar por esa situación porque fue muy traumática y eso no cualquiera lo está evitando, pues. Siempre los jueces familiares van a evitar la revictimización. Incluso, por ejemplo, tengo juicios donde el perito de la mamá y el perito del papá se tienen que poner de acuerdo para entrevistar a la niña el mismo día, para que no tenga que estar otra 2 vez días allá con el psicólogo y luego 2 días acá con la otra psicóloga. Que se pongan de acuerdo para hacer una evaluación conjunta. Oye, abogado, no manches tu vida, que se enciende el cerro contigo. Mira nada más, puro mensaje. A ver, abogado, vamos a ponernos las pilas para alcanzar a leerlas todas. Dice, ¿los hijos deben adaptarse a la vida de los padres o los padres reorganizar su vida pensando en sus hijos? Esto es con tema de custodia. Ok, yo pensaría que hay como 2 o 3 momentos en esta vida para contestar esta pregunta, ¿no? Pues obviamente cuando los niños, hijos o hijas son muy jóvenes,
pues el entorno se lo determinan sus padres, ¿no? Ok. Imagínate una situación de un padre irresponsable que diga, pues yo con todo hijos voy a seguir pisteando y cotorreando y desvelándome y echando desmadre y llegando en la madrugada. Híjole, pues no cambió él, no modificó su entorno de vida para pues darse a la crianza, ¿no? Ok. Otro escenario o un segundo momento sería cuando los niños, niñas van creciendo y entonces los mismos niños, niñas le piden a sus padres, llévame al acuario, llévame, quiero ir a la fiesta, ¿no? Entonces ahí con la autonomía progresiva que los niños, niñas van desenvolviendo, pues ellos hacen partícipes a sus padres de esas dinámicas para que pues las modifiquen, cambien. Yo quería ir este fin de semana a X cosa, pues no voy a ir porque voy a ir a la fiesta infantil, De la ¿no? prioridad al crío. Claro. Okay. Aunque también podríamos estar en el primer escenario donde a mí me vale, ¿no? Y no lo llevo y que lo lleve su mamá, ¿no? Ya Es sé. una cuestión un poco irresponsable, pero también sucede, ¿no? Ok. Y ahora imagina el tercer escenario donde los hijos o hijas ya comienzan a distanciarse, a emanciparse, que ya son jóvenes, adolescentes y que ya dicen, ay mamá, pues quiero ir a la disco, ¿no? Y déjame ahí y yo me regreso, o quiero ir a la pijamada, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo consideraría que en un primer momento el entorno donde nace el hijo es pues en el que se desenvuelven los padres, pero conforme el hijo va creciendo es muy viable que el entorno del padre se modifique, incluso desde la primera etapa, ¿no? Yo, por ejemplo, te cuento que tengo un cliente que vivía en un departamentito muy fresa acá por el campestre y demás, de esos departamentitos que son un cuarto, un baño y la cocina ahí todo amontonado, pero de muchos millones de pesos. Y cuando se embarazó, dijo, lo vendo y compro una casa porque yo quiero que mi hijo nazca conmigo y no me voy a traer a la mamá a vivir aquí a mi depa de soltero, Claro. ¿no? Entonces él, digamos, agarró la onda y modificó su entorno Qué para que bonito. su hijo naciera en un entorno más favorable que en ese depa de solteros. Claro, que salga a jugar al parque, que cotorree con más niños. Qué bonito, que ojalá hicieran así muchos, ¿eh? Qué barbaridad. A ver, abogado, dice, un padre que no paga pensión alimenticia pierde automáticamente la patria potestad. No automáticamente, porque la misma ley establece que la patria potestad solo se suspende o se pierde por resolución judicial. Ok. Es decir, un juez debe decir en sentencia, se suspende, se pierde la patria, ¿no? Entonces, una de las causales más comunes de pérdida de patria es la ausencia alimentaria por 90 días. Es decir, un padre o madre que no coopere la pensión alimenticia por 3 meses se hará acreedor a la pérdida de patria potestad. El tema es que si no demandas y no llegas a la declaración judicial, pues no va a haber un documento que así lo acredite. Correcto. Entonces, por ejemplo, me ha tocado, una vez, hace poquito me llegó una consulta de una señora que me decía, es que quiero sacar los pasaportes y visas de mis hijos. Ok, señora, ¿tiene juicio de divorcio? Sí. ¿Tiene juicio de patria potestad? No, porque nos divorciamos, cada quien se fue y ya después este vato se desentendió y demás. No da pensión, no da comida, no visita, no nada. O sea, es un padre ausente, ¿no? Pero todavía decide porque no hay. Exactamente, ¿no? Entonces yo lo que le dije, señora, tiene que hacer el juicio de patria potestad porque si no, aunque materialmente no Ya la no ejerza, está. no venga, no visite ni nada, si no hay una declaración judicial, no se va a poder que usted obtenga el pasaporte usted sola. Porque si ella se fuera con el criaturo, sin la autorización de este vato, ella se mete en un problema. Pues si el papá revira y la demanda, sí. No Pero manches. aquí el problema viene un paso antes porque la Secretaría de Relaciones y la Embajada Americana no te va a dar una visa si no van ambos progenitores o si no firman los formularios ambos progenitores, ¿de acuerdo? Exacto, muy bien. Vecindario querido dice, oye, ¿una madre puede quitarle la patria potestad al padre solo porque no conviven? Sí, porque dentro de las causales de pérdida de patria potestad está el abandono. Ok. Y la ley establece, o las jurisprudencias, para ser más precisos, establecen que el abandono no solo es la ausencia en el cumplimiento alimentario. Por ponerte un ejemplo, imagínate que el padre dice, pues yo sí deposito cada semana, pero nunca voy, no vacaciono con mi hijo, no lo llevo a sus actividades, No sé no lo sus procuro, calificaciones. pero yo doy dinero. De todos modos te puedes hacer acreedor a la patria potestad porque la obligación alimentaria es solo un aspecto de los múltiples aspectos que tutela el ejercicio de la patria potestad. Sí, sí. La convivencia, el esparcimiento, el sano desarrollo, ¿no? Claro. Dice, ¿la patria potestad termina cuando los padres se divorcian?
No, porque la patria potestad es con relación a los hijos o hijas, ¿no? No tiene nada que ver, No ¿verdad? tiene nada que ver. Dice, ¿los abuelos pueden ejercer la patria potestad? Sí, en ausencia del progenitor. O sea, que se muriera. Es decir, sí, te pongo un ejemplo de un caso que fue muy sonado aquí en León. A ver. Que haz de cuenta que era una familia de mucho dinero. Y se fueron padre y madre, se fueron a Europa o a Asia, no sé. De se vacaciones. fueron de viaje en el avión, ¿no? Y encargan a sus hijos con los abuelos maternos, ¿sí? Lamentablemente la pareja se accidenta y fallecen. No manches. Entonces, los abuelos maternos decían, bueno, pues yo quiero que se haga la declaración de custodia y que ahora yo voy a ejercer la patria potestad porque mi hija murió. Y los abuelos paternos también decían, no, pues yo también tengo derecho y todo. Aquí obviamente había un tema económico de por medio, ¿verdad? Entonces, pero sí, ahí hubo una contienda familiar de abuelos paternos contra abuelos maternos para ver quién se quedaba la custodia y quién asumía el ejercicio de la patria potestad sobre esos menores. Hay dos rumores que a mí no me constan porque nunca vi la sentencia, pero haz de cuenta que uno de los rumores en el mundo del derecho es de que uno de los abogados, del papá o la mamá, no me acuerdo cuál, intentó acreditar que por la fecha de la defunción y la hora, quién había muerto primero. No. ¿Sí? Si murió primero la mamá o murió primero el papá, porque la teoría del caso de este abogado decía, se murió la mamá y en ese momento la custodia pasó para el papá. Y murió 2 o 3 minutos después y en ese momento la custodia me queda a mí, abuelo paterno. ¿Cómo crees? Esa era una teoría del caso de ese abogado, ¿no? La del otro abogado era el interés superior del menor. ¿Quién le puede dar la mejor vida, calidad, la mejor atención, la mejor estabilidad y demás, ¿no? Esto es chismecito legal. ¡Qué barbaridad! El bueno. ¿Qué tal? No, hombre, nos falta pero tiempo, abogado. Otra pregunta del vecindario. ¿Un adolescente tiene derecho a opinar sobre las decisiones que toman quienes ejercen la patria potestad? Claro, como te comentaba hace un momento, la autonomía progresiva implica que entre más edad adquiere el niño o niña, pues más capacidad tiene de decisión y desarrolla su libre albedrío, ¿no? Entonces, incluso yo podría advertir que muchas veces ya en el ejercicio de la patria potestad ya incluye el ¿y tú qué opinas? ¿No? ¿Y tú qué quieres? ¿No? Exacto. Tu papá quiere que nos vayamos a vacaciones a Vallarta y yo quiero ir con tu abuelita al rancho. ¿Tú qué quieres? Sí. Creo que esta ya la contestaste, abogado, pero no quiero dejar de consultártela. ¿Puede un padre cambiar de escuela a su hijo sin consultar al otro progenitor? De hecho, es una práctica común que yo he llevado hasta niveles de litigio, ¿no? Tengo un asunto donde a mi cliente le demandaron la pérdida de la patria potestad y una de las estrategias que yo le sugerí es de que él se acercara a la hija por medio de la escuela, al festival de padres, a la entrega de calificaciones, ¿no? ¿Y qué crees? Que la mamá la cambió de escuela. No manches. La mamá la cambió de escuela unilateralmente. O sea, sí puede, pero no debe. En teoría, la patria potestad conjunta pues implicaría que ambos progenitores se pongan de acuerdo, ¿no? Ajá. En el presente caso, te digo, la mamá demanda la pérdida de patria potestad, no hemos llegado a una resolución e impide la convivencia por lo que ella señale, ¿no? El chiste es de que la forma en la que yo le dije a mi cliente que hiciera ejercicio de patria potestad más latente por medio de la escuela. Por ejemplo, la niña jugaba básquetbol, entonces yo le decía, pues ve a los partidos de básquetbol, aunque no te acerques ni nada, que te vea que estás ahí echándole porras, ¿no? Y, por ejemplo, se acercaba con el director, oiga, ¿por qué mi hija faltó tanto? Es que se enfermó. ¿Y de qué? Es que no me avisaron. O sea, estábamos activamente en eso y cuando la madre advierte eso, dice, la cambio de escuela. Oye, pero ahí la más dañada es la muchacha, ¿no? Al final de cuentas. Fíjate que en ese asunto sí está muy controversial el tema porque pues yo ya tengo 3 años, 4 años trabajando con mi cliente y pues es una buena persona, es un buen ciudadano, pero la madre tiene una muy mala imagen de él que ha venido arrastrando desde el divorcio hasta el día de hoy, ¿no? Y por ejemplo, en la escucha de menor... No llores, abogado. Te traigo un Kleenex si quieres, hombre. No, es que aquí el vecino está picando la cebollita de los tacos. Con razón te llegó. Me llegó. Entonces, te digo, en mi criterio, mi cliente es un buen ciudadano, pero pues tenemos que remar contra corriente contra todas estas afirmaciones y manifestaciones que dice la madre. Qué difícil tu trabajo, abogado. Mis respetos, ¿eh? Yo cada vez que vienes te admiro más. Te veo más guapo todavía. Muchas gracias, vecinita.
Chorronales de preguntas. Gracias, vecindario querido y vecindario abogado. Mira, para no perdernos en el intento, ahí te van, abogado Papurri, el mismísimo Antonio de la Cruz Guzmán. Dice, mi neta tiene 10 años y no quiere vivir con su mamá. ¿Puede negarse a eso sin que afecte legalmente a mi hijo? Yo consideraría que en este caso la abuela también podría ejercer un juicio familiar para solicitar la custodia para él, o el papá para decir, ¿sabes qué? Yo quiero que mi hija se venga a vivir conmigo, ¿no? En materia familiar existe un principio que no aplica la cosa juzgada. Es decir, te pongo un ejemplo. Imagínate que tú tienes un pagaré. Pues ya se determinó que debes, te sentenciaron, te embargaron y ya es una cosa juzgada, ya debes, pagas, te embargo, listo, se acabó el asunto, ¿no? Okay. En materia familiar no aplica eso cuando sobrevengan situaciones que modifiquen la realidad jurídica bajo la cual se pronunció la sentencia, ¿no? En el caso que nos pone esta abuelita, ¿no? Por X, Y o Z situación, hace 1, 2, 3 años hubo una sentencia donde le dejaron la custodia a la mamá. Ok, ¿qué pasó? ¿Qué cambió? Incluso el simple transcurso del tiempo. Mi hija iba a secundaria y ahora va a prepa, ¿no? Quiero la guardia y custodia porque yo vivo más cerca de la prepa, o porque su mamá la ha desatendido, o porque su mamá tiene una nueva pareja y le da más atención a la pareja que a la hija. O sea, cualquier situación podría derivar en un cambio de custodia, en un juicio de cambio de custodia. Pero ahí lo tendría que poner entonces la abuelita. O el papá, o el hermano, o quien a su derecho aproveche, ¿no? ¿Incluso el propio hijo pudiera? Es muy difícil porque generalmente los hijos pues están, digamos, sometidos a la voluntad de sus padres, ¿no? Okay. Entonces, a mí, Antonio de la Cruz, nunca me ha tocado que un hijo llegue y me busque, así decir, es que mi papá y mi mamá y yo quiero esto. No, más bien me ha tocado que el papá se queja de la mamá o viceversa, ¿no? Okay, eso es lo más común. Dice, abogado, ¿la guardia y custodia es un premio para uno de los padres o una medida para proteger al menor? Definitivamente un premio no es, ¿no? Porque pues la carga de labores, de situaciones que lleva implícito el desarrollo de la guardia y custodia, pues no es un premio, ¿no? No. Mira qué padre, yo vivo con mi hijo y lo tengo que bañar, lo tengo que educar, lo tengo que llevar a la escuela, le tengo que dar de comida, ¿no? Yo diría que hasta es un derecho, pues claro. Que claro, algunos lo ven más como obligación, pero pues es mi derecho al final de cuentas. Generalmente la tutela judicial implica también este aspecto, digamos, de emoción y de vínculo afectivo, ¿no? Okay. Es decir, generalmente el progenitor que tiene el vínculo afectivo más cercano, pues es quien ejerce la custodia. Okay. Pero yo diría que un premio no es, porque aunque digas, como yo soy el custodiante, páguenme a mí la pensión, sí, pero la carga de cuidar a un muchacho pues o a un niño, lleva. Pues no es algo así. Incluso yo, por ejemplo, una vez, te platico, querida vecina, que una vez un cliente mío me dijo, no, hay que pelear la guardia y custodia y yo quiero a mis hijos conmigo. Órale pues, señor cliente, vámonos. Y en el juicio me empezó a ir bien porque la mamá tenía ciertas omisiones, ¿no? Que no pagaba la colegiatura, que los niños se le enfermaban mucho. O sea, situaciones que a lo mejor pueden ser cotidianas, ajá, pero en un juicio las acentúas y se traducen a un mal ejercicio de la custodia, ¿no? Okay. Bueno, para la última audiencia ya andábamos ganando el juicio y mi cliente me dice, Lick, si ganamos, ¿dónde va a vivir mi hijo? No manches tu vida. Y yo sí le dije, no mames. Bueno, no le dije así, pero sí pensé, dije, señor cliente, o sea, ¿para qué busca una pretensión de algo que no quiere? No, hasta con ganas de cobrarle doble al ingrato para que no. No, sí le cobré más caro, pero afortunadamente me llevaba muy bien con el abogado de la contraria y lo busqué y le dije, Lick, convenio, qué? Ya vamos a hacer un convenio, quédate la custodia, pero dame esto, dame otro, regrésame el coche, bla, bla, bla. No, ahora sí que de que los hay. Fíjate, está interesante, abogado. ¿Es cierto que las madres siempre obtienen la custodia? Por regla generalizada parecería que sí, pero la realidad es que no. ¿Por qué? Porque la ley distingue, más bien la ley establece una igualdad entre ciudadanos, entre padre y madre, ¿no? Si la teoría del caso y el interés superior del menor implica que la madre no es la más capacitada para ejercitar la custodia, pues puede quedar en favor del padre. Te platico otro caso. ¡Échale! Donde das de cuenta que este caso todavía está fresco porque ahorita estamos en apelación, pero ya gané el juicio donde mi representado es el padre. Okay. Y me quedé yo la custodia. ¿Por qué? Porque la señora madre incurrió en pues cuestiones, digamos, desleales que el juez advirtió y que dijo, señora, no le voy a dejar a usted la custodia de sus hijas, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Dice el cuadro fáctico que mi cliente se percata de que la señora está en una relación extramatrimonial
y que empiezan a pelear y a discutir y demás, ¿no? Entonces, el domingo se van a la casa de la suegra de mi cliente. Ok. Y mi cliente refiere que ahí en pleno comedor, en plena convivencia, le empezaron a decir que era el cuernudo, que o sea, lo empezaron a demeritar, manches. ¿no? Entonces él, en su teoría del caso que me expuso y que es la que yo puse en la demanda, él dice, ¿saben qué? Yo no voy a estar aguantando vejaciones, humillaciones y demás, yo me voy. Ajá. Niñas, ¿se quieren quedar aquí o se quieren ir conmigo? Nos vamos contigo, papá. Órala. Se fueron a su casa y la señora regresó 15 días después o una semana después, ¿no? Se fue a la luna de miel. A decir, no, pues aquí es mi casa y aquí vivo yo. Y obviamente en cuanto sucedió eso el domingo, el lunes yo ya tenía al cliente, ¿no? Y hasta me acuerdo que lo regañé bien duro porque me decía, no, es que no voy a llevar a las niñas a la escuela porque qué tal que su mamá va por ellas ahí. Y yo le dije, a ver, señor, el interés superior del menor es que las niñas vivan su vida y su rutina como la tenían. Claro, sí. Entonces, no porque usted traiga esas broncas con su pareja implica que vamos a cambiar la rutina, el domicilio de las niñas, ¿no? Y ahí es donde entró la cuestión de deslealtad, porque la señora en su demanda dijo que ella vivía ahí, lo cual es cierto, pero no dijo que ya tenía 15 días que no iba. Ok. Entonces resulta ser que a mi cliente lo obligan a salirse del domicilio, pero con todo y las niñas. No, ¿qué pasó? Entonces mi cliente se fue a la casa de sus papás, que vendrían siendo los abuelos, y la mamá se quedó un tiempo con la casa, pero sin las niñas. No, pues así no. Porque ya se había decretado la custodia provisional para mi cliente. Entonces ahí hubo un conflicto, digamos, de competencias. Ajá. Porque la mamá demanda y cae en el juzgado 1 y yo demando y cae en el juzgado 2. Y a mí me decretan la custodia provisional diciendo que la mamá tiene 15 días que no se para. Ajá. Y a ella le decretan el derecho de habitar el inmueble. Ujú. Pero ahí se tiene que concentrar en dónde van a vivir los niños, al final de cuentas, ¿no? claro, al día de hoy mi cliente ya vive en esa casa que era el domicilio conyugal con sus hijas y demás. Bendito sea Dios, porque lo que tendría que prevalecer es el bienestar del menor superior, ¿no? Así. Es correcto, vecina. Qué bonito. Oye, pues ya casi nos vamos a ir, abogado, pero tengo muchas preguntas. Dice, ¿un padre que trabaja muchas horas tiene menos posibilidades de obtener la custodia? En un debate procesal sí, porque el ejercicio de la custodia pues implica el cuidado, la vigilancia, el seguimiento del día a día, ¿no? Entonces, si tú trabajas muchísimo, Tienes pues menos ¿cómo vas a posibilidades. ejercer esa custodia? Te cuento que en el asunto que platicamos, no sé si ahorita o en otra ocasión, que te comenté de que a mi clienta la sacaron de su casa y todo porque el papá tenía la custodia provisional y una de las causas por la cual la juez le dejó la custodia al padre era porque en ese momento mi clienta tenía 3 trabajos. En la mañana trabajaba limpiando oficinas, como, pues sí, labores de aseo, ¿no? Ok. Dentro de una empresa. Salía de ahí a las 2 de la tarde y a las 3 de la tarde entraba al Tox a lavar Otra vasos, vez. platos, pisos. Incluso me decía que cuando no había meseros hasta auxiliaba ahí en el servicio al cliente, ¿no? Y en la noche llegaba a su casa a hacer de comer, de cenar, ver a la niña, que la tarea, que esto, que el otro, ¿no? Entonces el papá se puso astuto, demandó la custodia provisional y la separación de cónyuges y a mi clienta le dijeron, señora, es que usted con 3 trabajos, ¿cómo Pues, le dejo a la niña? Claro. Pa' afuera. Ay, qué triste. La última, abogado. Híjole, no manches. La última y nos vamos. ¿El hecho de pagar la pensión alimenticia garantiza más derechos sobre la custodia? No, ¿verdad? No, la custodia es una cosa y la pensión es la obligación que tienes, ¿no? Entonces no puedes sujetar a negociación o a transacción, decir, mira, sí te voy a dar más pensión, pero dame más convivencia. O No, sí te voy a dar menos pensión porque no me dejas verlo tanto tiempo. No, así no aplica. Esta está buena, abogado. ¿Qué ocurre cuando ambos padres son aptos, pero viven en ciudades diferentes? Que era lo que estás teniendo el caso ahí. Existe una modalidad que se llama custodia compartida, que es decir, van a vivir con el papá 1 año y con la mamá otro año, ¿no? O 6 meses y 6 meses o así. Aquí el tema debatible sería que el interés superior del menor podría favorecer a uno o a otro para decir, oye, al niño no le aprovecha tener una escuela en Chihuahua y aquí en León, ¿no? Claro. Entonces ahí entraríamos a un debate muy interesante. Ay, abogado, qué interesante contigo estas conversaciones. No me imagino cómo se pondrá de candente la conversación si a ti te ponemos un vodka en el agua gasificada. Híjole, pero tendríamos que retransmitir esto más noche porque ahorita es muy temprano. Ah, vecina, sí, para andar sí, sueltas cotorreando y lengua pisteando. más filosa entonces, abogado. No lo puedo
puedo creer. Estás más que excelente. Abogado, muchas gracias. Espero que pues todas estas preguntas te vamos a pasar los teléfonos para que tú ya les asesores si es que necesitan asesoría a estos muchachos, ¿eh? Claro que sí, vecina. ¿A dónde te contacta el vecindario? Pues me puede contactar aquí al teléfono que hemos señalado, que es el teléfono de las vecinas. Me pueden contactar también a mi despacho, que es 477-211-5940. Y para los que prefieran, búsquenme en Facebook como el abogado Papurri. Ahí estamos también a la orden. Oye, ¿y si grabas tus TikToks y tus recomendaciones y todo? Soy nuevo, vecina. La verdad, este tema del abogado Papurri lo hice a raíz de que me mudé para acá, porque gracias a ti y a tu compañera, todo mundo ahora que me ve me dice, ahí va el abogado Papurri. El abogado Papurri, sí, qué chulada. Hasta en el Uber te andan saludando. Sí, la qué verdad que sí. Bárbaro, eres súper famoso, abogado Papurri. Gracias a ustedes. No nos vayas a hacer quedar mal, ridículo. No, defiende bien a la gente leal, honesta. Para nada, vecina. Eso. Usted sabe que yo soy buen abogado, soy muy ético, transparente y le echamos ganas a los asuntos. Eso, y cuando no se puede, no se puede. Usted sí les dice, ¿verdad? Esto no jala. Sí, ha habido clientes que me dicen, ¿cómo le hago para no pagar? Y así les abro la puerta y le digo, ¿sabes qué? Pues es tu hijo, no manches. O sea, sí. Yo no me voy a prestar ese tipo de situaciones. Te encanica eso, ¿verdad? La verdad sí, porque como que la gente piensa que o sea, pues es tu hijo, o sea, pues tú lo procreaste, tú eres responsable. Sí, hazte responsable, chihuahuas. Y no le ponemos más fuego al caldero, porque si no esto se nos va a tirar de tanto hervor. Gracias, vecinos y vecinos. Contacten al abogado Papurri si andan teniendo estas situaciones difíciles en su vida. Yo me despido, vecinos, con la reflexión de que este tema da para más, definitivamente. Aquí lo importante es reflexionar. ¿Estamos formando hijos emocionalmente seguros o simplemente resolviendo conflictos legales entre adultos? Ahí se los dejo. Cuídenselo. Vamos a desayunar, abogado Papurri. ¿Menudo te gusta? Vámonos. Arre, pues. Y una vez. No, más, llévatelo motil. No te vayas a enfermar de la panza. Disculpe usted, vecina. Gracias. Gracias a Dani Pro Tools que nos estuvo auxiliando en este merequetengue. Y ustedes, vecinas y vecinos, pásenla bonito. Adiós. Se nos fue el tiempo, vecinos, pero la música de La Lupe sigue acompañando tu día. TV4 presentó Las Vecinas de La Lupe, cuando el barrio se escucha en la radio.